bajo el sol implacable de las áridas tierras de Irak, donde el viento arrastra el polvo de imperios largamente olvidados, un grupo de investigadores desenterró algo que no debía ser encontrado. Entre las ruinas de una civilización que vio nacer la escritura, una pequeña tablilla de arcilla cuneiforme permanecía oculta, desafiando la historia oficial de la evolución humana. Este antiguo fragmento de arcilla, protegido por el cálido abrazo del desierto durante miles de años, no contenía registros de transacciones comerciales ni los cantos de victoria de un rey terrenal. Su inscripción revelaba un secreto sobrecogedor, una verdad que la ciencia moderna y los libros de texto tradicionales han ignorado deliberadamente. El texto detallaba un proceso de alteración que cambió el destino de nuestra especie para siempre. No éramos el producto de una evolución lineal y simple, sino el resultado de un diseño extraordinario que fue saboteado en el amanecer de los tiempos. Para comprender este hallazgo, debemos sumergirnos en los textos antiguos del Atrahasis y el Enuma Elish, escritos sagrados sumerios que narran los verdaderos orígenes de la humanidad. En aquellos tiempos primigenios, los primeros seres humanos no eran criaturas débiles ni limitadas como lo somos hoy. Según estas crónicas de barro, poseíamos capacidades extraordinarias que rivalizaban directamente con las de nuestros creadores, los dioses conocidos como los Anunnaki. Aquellos primeros humanos eran seres de luz y pura energía, capaces de moldear la realidad, comunicarse con el cosmos sin necesidad de palabras, y sanar sus propios cuerpos con el simple uso de la intención. Éramos el reflejo perfecto de un linaje celestial, creados para compartir el plano terrestre con una magnificencia sin límites. Los textos describen una era de oro donde la enfermedad no existía, y la conexión con el universo era una constante inquebrantable. Sin embargo, esta perfección biológica y espiritual pronto se convirtió en una amenaza. A medida que la humanidad comenzó a multiplicarse sobre la faz de la Tierra, su número creció exponencialmente. Con su expansión, el ruido de su civilización, y sobre todo, el inmenso poder de sus capacidades espirituales, empezaron a resonar en las esferas celestiales. El dios supremo del Consejo Sumerio, Enlil, observó este crecimiento con un temor creciente y profundos celos. Para Enlil, una creación tan poderosa y ruidosa representaba un peligro inminente para el orden establecido por los dioses. Temía que, de continuar desarrollando su potencial infinito, la humanidad eventualmente desafiara el dominio de sus propios creadores. El descontento de Enlil se transformó en una obsesión por controlar y subyugar a su propia obra, lo que desató un intenso conflicto en el Consejo Divino. El dios demandaba una solución drástica, un castigo que limitara permanentemente el florecimiento de esta especie que amenazaba su trono cósmico. Es aquí donde la tablilla recién descubierta en Irak revela su secreto más oscuro. Se trataba de un decreto cósmico sin precedentes, un mandato absolutamente ineludible emitido por Enlil para rediseñar la estructura misma de la humanidad. La orden era clara: debían bloquear 10 de las grandes habilidades divinas que los seres humanos poseían de nacimiento. Para ejecutar esta delicada y compleja tarea, el Consejo recurrió a Enki, el dios científico y creador, poseedor de un conocimiento biológico sin igual. Enki se vio atrapado en un dilema moral, presionado por las demandas autoritarias de Enlil, pero movido por un afecto profundo hacia su creación. Bajo la estricta vigilancia del Consejo, Enki intervino el código genético humano, cerrando las puertas de la percepción y sellando aquellas capacidades maravillosas bajo un velo de olvido. 10 dones divinos fueron desactivados, dejando a la humanidad en un estado de vulnerabilidad casi absoluto. Sin embargo, en un acto de astucia silenciosa, Enki no destruyó estas habilidades, sino que las ocultó profundamente en el diseño biológico del ser humano, permitiendo que solo 2 herramientas de supervivencia básica permanecieran activas para asegurar que la especie pudiera persistir y servir en el mundo físico. Este asombroso relato sumerio nos invita a mirar hacia nuestro propio interior y reflexionar. ¿Por qué a menudo sentimos una profunda insatisfacción con los límites de nuestra realidad física? ¿Por qué experimentamos esa extraña sensación de que somos capaces de lograr mucho más, como si un inmenso potencial dormido estuviera latiendo en lo más profundo de nuestro propio ácido desoxirribonucleico?
La ciencia moderna describe una vasta porción de nuestro código genético como material no codificante, comúnmente llamado ADN basura, pero la antigua tablilla nos sugiere una respuesta mucho más mística y fascinante. Esas capacidades perdidas no han desaparecido, siguen ahí, codificadas en el silencio de nuestras células, esperando el momento de ser despertadas del largo letargo impuesto por los dioses celosos de la antigüedad. Antes de continuar explorando cómo fueron desactivados estos dones y cuáles son los dos que aún conservamos, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. La historia de nuestro pasado oculto apenas comienza a revelarse, y este fascinante viaje para comprender las facultades que nos fueron arrebatadas por decretos celestiales nos llevará a cuestionar todo lo que creíamos saber sobre nuestra verdadera naturaleza humana y nuestro destino en el vasto cosmos. Para llevar a cabo esta monumental reestructuración, el dios científico Enki tuvo que valerse de su sabiduría biológica. Presionado por la implacable mirada de Enlil y el consejo divino, Enki alteró el mapa genético de la humanidad. Sin embargo, al poseer un afecto sincero por su obra, implementó un ingenioso seguro biológico, una especie de llave latente que permanecería inactiva, pero intacta. Enki no eliminó la herencia divina de los seres humanos, sino que la colocó detrás de un velo molecular, esperando que algún día la conciencia colectiva fuera lo suficientemente elevada como para descifrar el código y reclamar su legado cósmico. Esta manipulación desactivó 8 facultades extraordinarias que hoy parecen ciencia ficción. La primera habilidad arrebatada fue la telepatía universal. En aquellos tiempos, la comunicación no dependía del lenguaje hablado. Los primeros humanos transmitían pensamientos, emociones e imágenes de una mente a otra de manera instantánea. Esta comunión generaba una empatía perfecta y una unidad social absoluta, imposibilitando el engaño. Enlil rompió este lazo al alterar las áreas cerebrales de decodificación telepática, un evento recordado como la confusión de las lenguas en la mítica Torre de Babel. La humanidad quedó aislada dentro de su propia mente, obligada a usar sonidos toscos propensos al malentendido. La segunda capacidad perdida fue la inmortalidad o longevidad extrema. La tablilla sumeria describe que los soberanos antediluvianos vivían durante decenas de miles de años. Esta longevidad era el resultado de un mecanismo de regeneración celular perpetuo. Enki introdujo un temporizador molecular en el diseño humano, una programación de envejecimiento celular conocida hoy como el acortamiento de los telómeros. Al limitar la renovación biológica, los dioses aseguraron que los humanos tuvieran vidas cortas, impidiéndoles acumular sabiduría para rebelarse contra sus creadores. El tercer don celestial clausurado fue la percepción multidimensional. Originalmente, la vista no estaba limitada a la estrecha franja de luz visible actual. Nuestros ancestros podían ver el plano espiritual, las corrientes de energía cósmica y la presencia de seres que habitan en dimensiones paralelas. Esta visión permitía comprender que la muerte es solo un cambio de estado en un cosmos interconectado. Al bloquear esta capacidad, Enki densificó los sentidos humanos, encapsulando la conciencia en un plano puramente tridimensional. A partir de ese momento, el mundo invisible se volvió inaccesible, sumiendo a la especie en el miedo a lo desconocido. La cuarta habilidad desactivada fue la autocuración instantánea. Antes, el cuerpo humano respondía de inmediato a la mente y al espíritu. Si un individuo sufría una herida física o contraía una enfermedad, bastaba con enfocar la intención consciente para que las células repararan el daño en minutos. Al desconectar este puente directo con la materia biológica, la humanidad quedó expuesta a la enfermedad, al dolor y a la dependencia de remedios externos, debilitando su autonomía. La quinta facultad arrebatada consistía en la manipulación de la materia, conocida como quinesis. Esta habilidad permitía a los seres humanos interactuar directamente con la vibración de los átomos. Podían alterar la densidad de los objetos pesados, volviéndolos tan livianos como el aire, lo que explicaría cómo las antiguas civilizaciones movieron bloques monumentales para construir estructuras imposibles. Al apagarse este don, la fuerza física bruta y las herramientas materiales se convirtieron en las únicas vías para transformar el entorno. La sexta habilidad bloqueada fue la presciencia cuántica, una forma de visión temporal absoluta.
No vivían atrapados en el presente lineal, sino que observaban el flujo del tiempo como un mapa de senderos alternativos. Podían prever las líneas de futuro más probables según sus decisiones actuales, permitiéndoles evitar catástrofes y actuar en armonía con el cosmos. Al perder esta conexión cuántica, la humanidad comenzó a caminar a ciegas, experimentando la angustia de la incertidumbre y la constante preocupación por el mañana. El séptimo don confiscado fue la conexión directa con la fuente, el acceso ilimitado a la biblioteca de conocimiento universal, conocida como los registros akáshicos. Cualquier humano podía sintonizar su mente con la conciencia del cosmos para obtener respuestas sobre ciencia, arte o filosofía, sin necesidad de estudios o intermediarios. Al cortarse este canal, la ignorancia se convirtió en el estado natural del hombre, obligándolo a buscar intermediarios espirituales y sistemas de creencias rígidos que fragmentaron la sabiduría original en dogmas excluyentes. La octava facultad cancelada fue el desdoblamiento astral consciente. En el amanecer de los tiempos, el cuerpo físico no era una prisión restrictiva. Podían proyectar su cuerpo sutil de manera voluntaria para viajar por el cosmos, explorar estrellas y comunicarse con otras conciencias mientras su cuerpo descansaba. Con la desconexión de este portal interno, el alma quedó confinada dentro de los límites del cerebro y de la carne, permitiendo los viajes espirituales únicamente a través del confuso velo de los sueños. Cada una de estas 8 modificaciones genéticas y energéticas convirtió a la humanidad en una sombra de su antiguo esplendor cósmico, un ser adaptado únicamente para la supervivencia física en un mundo hostil. Sin embargo, en el diseño final que Enki entregó al Gran Consejo Celestial bajo la atenta mirada de Enlil, no todo fue oscuridad. El astuto Dios resguardó en secreto 2 dones que no pudieron ser erradicados y que laten en nosotros, listos para revelarnos que el poder de los dioses no fue destruido, sino adormecido a la espera de un despertar. Enki, en su infinita astucia y compasión por su propia creación, sabía que no podía desafiar abiertamente la voluntad del temible Enlil y del Consejo Supremo de los Dioses. Sin embargo, al realizar la compleja reprogramación genética que limitaría el destino humano, el Dios científico decidió dejar una chispa encendida, un pequeño resquicio de divinidad que el decreto divino no pudiera detectar ni apagar por completo. Así, mientras las 8 capacidades de poder cósmico eran bloqueadas tras el velo de la carne, Enki infundió en el diseño biológico del ser humano 2 dones fundamentales. Estas 2 habilidades restantes no eran simples herramientas de supervivencia, sino que constituían un puente indestructible hacia nuestro origen celestial, un par de llaves maestras que nos permitirían, eventualmente, recordar quiénes fuimos y reconstruir nuestro destino. La primera de estas 2 facultades preservadas, la 9ª habilidad de la lista sumeria, es la imaginación creativa. Para los dioses celosos como Enlil, la capacidad de los seres humanos para imaginar era vista simplemente como una cualidad menor, una distracción inofensiva que mantendría a los mortales ocupados en sus fantasías mientras trabajaban la tierra. Pero Enki conocía el verdadero poder de esta fuerza. La imaginación creativa no es simplemente el acto de soñar despierto o escapar de la dura realidad. Es el poder divino original de conceptualizar aquello que no existe en el plano físico y traerlo a la manifestación a través de la voluntad. Es la simulación cuántica del alma. Cuando un ser humano imagina, accede a un espacio de posibilidades infinitas donde las leyes de la física tridimensional aún no aplican. A partir de una idea invisible, la humanidad ha logrado levantar imperios de piedra, diseñar tecnologías capaces de surcar el espacio profundo y componer sinfonías que conmueven la existencia. Cada invento, cada obra de arte, cada revolución social, comenzó como un simple pensamiento en el vacío de la mente. Esta es la semilla de la creación pura que los dioses poseen, y que Enki nos legó como un recordatorio constante de que somos co-creadores del universo, capaces de transformar la materia densa a través del puro poder del diseño mental. La segunda de estas capacidades conservadas, la 10ª y última habilidad del registro ancestral, es la intuición, el sexto sentido. Mientras que la percepción multidimensional y la presciencia cuántica nos fueron arrebatadas para confinarnos al presente lineal,
Enki dejó la intuición como un eco lejano, un susurro sutil del entrelazamiento cuántico que conecta a todas las cosas en el cosmos. La intuición es una brújula interna que opera más allá de los límites de la lógica racional y del cerebro físico. Es esa certeza repentina que nos advierte de un peligro antes de que ocurra, o esa corazonada inexplicable que nos guía hacia la decisión correcta sin una explicación aparente. La ciencia contemporánea comienza a entender que la intuición no es una simple coincidencia biológica, sino el acceso instantáneo a un campo de información unificada. A través de este canal silencioso, el ser humano es capaz de sintonizar con verdades universales antes de que la razón pueda procesarlas. Es el último cordón umbilical que nos une al tejido mismo del universo, recordándonos que, aunque nuestros sentidos físicos nos digan que estamos separados del resto de la creación, en los niveles más profundos de nuestra realidad subatómica, seguimos estando conectados con el todo. Hoy en día, el descubrimiento de esta antigua tablilla cuneiforme en Irak no solo representa un hallazgo para la arqueología tradicional, sino que plantea un puente con los descubrimientos de la ciencia de vanguardia. Durante décadas, los genetistas se han enfrentado a un misterio en el genoma humano al descubrir que aproximadamente el 98% de nuestro ácido desoxirribonucleico no codifica proteínas, por lo que fue catalogado como ADN basura. Sin embargo, la epigenética contemporánea sugiere que este inmenso porcentaje de información inactiva es en realidad un archivo de instrucciones dormidas esperando la señal adecuada para reactivarse. ¿Podría ser este ADN basura el seguro biológico de Enki? Los estudios demuestran que nuestro entorno y nuestro nivel de conciencia pueden activar o desactivar genes. Esto sugiere que las 8 habilidades arrebatadas no se han perdido, sino que permanecen en hibernación dentro de nuestras células, esperando a que la conciencia humana alcance la madurez para despertarlas. La historia de la humanidad ha sido una larga lucha contra las limitaciones impuestas desde el amanecer de los tiempos. Aquel decreto emitido en el Consejo Divino por el temor de Enlil nos redujo a seres vulnerables, pero el ingenio de Enki nos dio la oportunidad de recordar nuestro verdadero potencial. Al reflexionar sobre este legado sumerio, surge la pregunta de si la humanidad actual se encuentra en el umbral de una gran transformación evolutiva, lista para recuperar las capacidades perdidas y reclamar su lugar en el cosmos. Te invitamos a reflexionar sobre esta antigua sabiduría y a compartir tus pensamientos en los comentarios. De las 8 facultades divinas que nos fueron bloqueadas, ¿cuál de ellas sientes que está más cerca de despertar en tu interior? La respuesta podría estar oculta en tu propia naturaleza profunda.